La captura de Nicolás Maduro no solo sacudió a Venezuela, sacudió al régimen morenista. La reacción inmediata, casi visceral, de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum y de la cúpula de Morena, no fue diplomacia ni defensa del derecho internacional. Fue miedo. Miedo real. Porque la caída de un jefe de Estado acusado formalmente de narcotráfico activa una alarma que en Palacio Nacional conocen demasiado bien. Mientras el mundo observa cómo un régimen señalado durante años como narcoestado se derrumba bajo el peso de expedientes judiciales, en México el gobierno se indigna, pero no por los crímenes, no por el sufrimiento del pueblo venezolano, no por las elecciones robadas ni por la persecución política. Se indigna por el precedente. Porque si un presidente puede ser detenido por vínculos con el narcotráfico, entonces el blindaje político deja de existir. La reacción de la 4T no es ideológica, es defensiva. Morena no condena el narcotráfico de Estado, condena que se nombre. No rechaza la alianza con criminales, rechaza que se investigue. Y por eso el discurso se refugia en la soberanía, en la no intervención y en la retórica antiimperialista, como si repetir consignas pudiera borrar acusaciones penales construidas durante más de una década. La captura de Nicolás Maduro no fue un simple episodio geopolítico. Fue la caída formal de un régimen señalado durante años como un narcoestado, sostenido por alianzas criminales, protección institucional y uso del poder público para traficar drogas, armas y dinero. Y ese es el verdadero punto que hizo estallar las alarmas en México. Las acusaciones no dejan margen a la ambigüedad. Estados Unidos sostiene que Maduro construyó una red internacional de narcotráfico en alianza con grupos como el Cártel de Sinaloa, los Zetas y estructuras armadas colombianas. No se trata de rumores ni de discursos políticos, sino de expedientes judiciales que describen un sistema donde el Estado dejó de combatir al crimen para convertirse en su socio. Según estas investigaciones, el régimen venezolano utilizó pasaportes diplomáticos, rutas aéreas oficiales, embajadas y protección militar para mover cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos, con participación directa de cárteles mexicanos, es decir, exactamente el modelo que desde hace años se denuncia en México y que el obradorismo ha negado con furia. Morena intenta disfrazar el pánico envolviéndose en la doctrina Estrada, como si fuera un escudo jurídico absoluto. Pero la soberanía no cancela expedientes, no invalida testimonios protegidos, no desclasifica investigaciones de la DEA, ni borra documentos de tribunales federales. La soberanía no impide que un Estado sea acusado de narcoterrorismo si la evidencia apunta en esa dirección. La narrativa oficial es tan reveladora como el silencio. Condenan la intervención, pero jamás mencionan los cargos. Hablan de derecho internacional, pero evitan cuidadosamente hablar de cocaína, de rutas aéreas, de pasaportes diplomáticos, de cárteles. No pronuncian nombres como el Cártel de Sinaloa o los Zetas, porque hacerlo implicaría aceptar que el problema no es político, sino criminal. Ese es el verdadero nervio expuesto. Porque si Maduro cae por operar una red de narcotráfico internacional desde el poder, ¿qué explicación le queda a un régimen que ha sido acusado por periodistas, fiscales y agencias internacionales de convivir, pactar y proteger a los mismos grupos criminales? ¿Qué diferencia real existe cuando el modelo de poder es el mismo? Control territorial, impunidad y propaganda. La 4T no teme por Venezuela. Teme por México. Porque el caso Maduro demuestra que cuando Estados Unidos decide llamar a las cosas por su nombre, el discurso ideológico se vuelve irrelevante y el poder se mide en tribunales, no en mañaneras. Andrés Manuel López Obrador salió de su escondite no para dar el pésame por las víctimas del tren interoceánico, no para asumir responsabilidad por una obra improvisada y manchada por corrupción, no para responder por los negocios de sus hijos. Reapareció para defender a Nicolás Maduro. Esa sola decisión lo desnuda por completo. Para los mexicanos muertos, silencio absoluto. Para un dictador acusado de narcoterrorismo, palabras solemnes, citas históricas y advertencias morales. Para el dolor nacional, indiferencia. Para un aliado ideológico, indignación inmediata. Así de clara es la jerarquía moral del obradorismo. AMLO no habló como expresidente retirado. Habló como alguien que entiende perfectamente lo que significa que un régimen caiga por sus vínculos con el crimen organizado. Habló como quien sabe que el caso Maduro no es una anomalía,
sino un espejo incómodo que apunta hacia México. La defensa de Maduro no fue política exterior, fue autodefensa anticipada. Fue un mensaje cifrado. No se metan con nosotros. Pero el problema es que ya se metieron. Trump lo dijo sin rodeos. Los cárteles gobiernan México. Y esa frase no salió de la nada. Se construyó durante años de omisiones, pactos y simulaciones. López Obrador reaparece porque sabe que el cerco se estrecha. Porque entiende que la narrativa de abrazos, no balazos, ya no es vista como humanismo, sino como complicidad. Y porque el derrumbe del chavismo criminal pone nervioso a quien construyó su poder rodeado de sombras. Durante años, el régimen morenista logró encapsular las denuncias de vínculos con el narcotráfico como ataques mediáticos, calumnias o golpeteo político. Hoy eso ya no alcanza. Las acusaciones vienen de fiscalías, tribunales y documentos judiciales extranjeros. Y eso cambia todo. El caso Maduro no se centra en ideología, sino en crimen organizado. No en discursos, sino en rutas de droga, alianzas con cárteles, lavado de dinero y protección estatal. Exactamente el mismo lenguaje que desde hace tiempo rodea al obradorismo, aunque aquí se niegue a gritos. Por eso Morena suena alterado. Por eso Sheinbaum repite mecánicamente, colaboración, pero no subordinación, como si la repetición pudiera borrar los señalamientos. Por eso el régimen busca comunicados regionales y pronunciamientos colectivos. Porque saben que solos no pueden sostener la narrativa. Estados Unidos no está acusando a Maduro de ser de izquierda. Lo acusa de ser un narcopresidente. Y ese detalle es el que hiela la sangre en Palacio Nacional. Porque cuando el eje de la conversación es el narcotráfico, no hay doctrina que valga, ni frases de Juárez que alcancen. La 4T entiende que ya no se trata de prestigio internacional, sino de supervivencia política. Que el discurso de soberanía sirve mientras no aparezcan nombres, fechas, rutas y testigos. Y que el miedo no es a Trump, sino a lo que pueda salir de los expedientes que siguen abiertos. La captura de Maduro activó algo más que reacciones diplomáticas. Activó el instinto de conservación del régimen morenista. Porque si un presidente puede ser esposado y llevado ante tribunales por sus vínculos con el narco, entonces el mito de la impunidad eterna se rompe. Por eso la 4T grita, exagera, condena y dramatiza. No es convicción, es terror. Terror a que los señalamientos que durante años fueron administrados políticamente se transformen en procesos legales. Terror a que los pactos silenciosos se vuelvan declaraciones juradas. Terror a que el relato se caiga. Morena no defiende a Venezuela. Defiende un modelo de poder donde el Estado convive con el crimen organizado y luego se victimiza cuando el mundo lo señala. Defiende un sistema donde la tragedia mexicana no amerita una palabra, pero la caída de un dictador sí amerita un pronunciamiento urgente. La 4T no está acorralada por Trump, está acorralada por su propia historia. Y la caída de Maduro no les indigna por injusta, sino porque les recuerda que cuando el narco y el poder se mezclan demasiado tiempo, tarde o temprano alguien cae. Y el miedo ya no se puede ocultar.